Espíritu Santo. A continuación, el programa Bienvenido Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Bienvenido a este Para mayor información o si desea oración, comuníquese a Número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Y ahora damos inicio. Quédese con nosotros. Bienvenidos a todos los que nos ven por este canal Radio Cristo Vive, canal 21.5. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bienvenidos a todos, también bienvenidos a todos los que se están conectando por medio de Facebook y por YouTube. Bienvenidos sean todos a este su programa. Bienvenido Espíritu Santo. Gracias por estar. Hoy vamos a tocar un tema que le puse estar siempre gozosos. Pero antes de entrar al tema, a la enseñanza, vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo. Sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre Santo. Sabemos que tu venida es pronto, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por haber muerto en la cruz por nosotros, Padre Santo. Gracias por perdonarnos de todos nuestros pecados, Señor. Y ahora sabemos, Señor, que tendremos vida eterna, Señor. Gracias por la salvación. Gracias, esperamos también tu segunda venida, Padre Santo, que sabemos que ya se aproxima, Señor, porque estamos viendo las señales, estamos viendo todos los acontecimientos, rumores de guerra, terremotos, hambre. Todos esos acontecimientos que dijiste en Mateo 24 se están cumpliendo, Padre. Te damos la gloria y la alabanza, Padre. Y ahora que voy a hablar tu palabra, que seas tú, Padre Santo, hablando. Que sea solamente yo un instrumento, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues el tema de hoy es estar siempre gozosos. ¿Por qué tenemos que estar siempre gozosos? Porque eso es lo que dice la palabra, hermanos. Está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y lo dice bien claro que tenemos que estar todo el tiempo gozosos. Eso es lo que dice la palabra, estar siempre gozosos. Aquí Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia de Tesalónica para que estén siempre gozosos en cualquier situación, en cualquier circunstancia, y así nosotros también ahora. En estos tiempos, hermanos, no importa lo que nos esté pasando, no importa la aflicción, dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:16, dice, estar siempre con gozo, estar siempre gozoso, no importa las pruebas. Porque la palabra dice que aún en las pruebas debemos de gozarnos. Y eso lo dice en Santiago y ahorita nos vamos a ir a ese versículo. Y aquí la palabra lo dice bien claro en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16. Dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios, hermanos, y es un mandamiento de que debemos de estar gozosos todo el tiempo, no importando las circunstancias, no importando las tribulaciones, las persecuciones, la aflicción, el sufrimiento. Vemos claramente en el libro de Job cómo Job sufrió aflicción, tuvo muchos sufrimientos, tuvo angustia, pero aún así, en medio de todas esas tribulaciones, él vivía alabando a Dios, vivía glorificando a Dios, vivía dándole gracias a Dios por todo lo que estaba pasando. Perdió a sus hijos, perdió sus bienes materiales, tuvo una enfermedad, pero aún así en esas circunstancias él le daba la gloria. Dice la palabra que él dijo, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea
el Señor. Y así nosotros, hermanos, tenemos que estar gozosos aún en todo lo que pase en nuestras vidas. Vamos a Santiago capítulo 1, verso del 2 en adelante, dice: hermanos míos, aquí está hablándole a la iglesia, dice: hermanos míos, y aquí nos habla también a nosotros como iglesias. Hermano mío, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense, hay un plan y un propósito por lo que pasamos por las pruebas. Es para probar nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Y dice que también la prueba produce paciencia. Dice: y más tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vemos aquí que aún estando en las aflicciones que son causadas por el mundo y también por Satanás, porque Satanás es el príncipe de este mundo y él hace que nosotros tengamos aflicción, pero aún sin embargo, aunque el mundo, las personas que no conocen a Dios, el mismo Satanás nos traiga aflicción, sufrimiento, nosotros debemos de vivir con gozo. A veces Dios nos prueba, hermanos, también como lo hizo con Job. Él permitió que Satanás lo probara. Pero ¿qué hizo Job? Él salió victorioso. Y vemos que al último la razón por la que él pasó por todas esas pruebas fue para que conociera más a Dios. Y dice en Job, dice, de oídas te había oído, dice Job en el último capítulo, pero ahora te conozco más. O sea, él necesitaba conocer verdaderamente a Dios, que tenía que tener una relación verdadera. Entonces, para tener una relación verdadera, una relación íntima con Jesús, a veces Dios permite que pasemos por pruebas, que toquemos fondo para poder verdaderamente acercarnos a Dios, acercarnos a Jesús. Es lo que dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice: en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfecto y cabales, sin que os falte cosa alguna. La fe, hermano, solo puede alcanzar su plena madurez cuando nos enfrentamos a dificultades, cuando hay oposición. Es cuando nosotros, por eso necesitamos nosotros como cristianos, que Dios nos pruebe para poder madurar, para poder crecer espiritualmente. Necesitamos ser probados, como lo vimos en muchas historias del Antiguo Testamento, como José fue probado, que fue vendido también por sus hermanos. Estuvo en la cárcel por un tiempo. ¿Por qué? Porque mintieron sobre él, de que estaba siendo acusado falsamente. Vimos todo lo que él tuvo que pasar, y David también, todo lo que él tuvo que pasar. Vemos claramente que las personas que van a ser usadas por Dios tienen que pasar aflicciones. Todo creyente que verdaderamente busca a Dios va a pasar por pruebas, por dificultades. ¿Por qué? Porque Dios va a probar nuestra fe. Eso es lo que dice la palabra. En Mateo capítulo 5, versículo 11, dice la palabra: bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal. Fíjense, bienaventurados. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. ¿Y qué dice que debemos de hacer? Dice: gozaos y alegraos. No dice que
que te pongas con él, con esa persona al tú por tú, o que lo desees el mal. No, la palabra dice: bendice al que te hace el mal, bendice al que te ofende, bendice a tus enemigos. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice la palabra: gozaos y alegraos, hermanos. Es lo que dice la palabra. Tú que me estás viendo, que me estás escuchando por medio de Facebook, de YouTube, dice la palabra: gozaos y alegraos cuando te encuentres en una prueba, en una tribulación. Dice: ¿por qué? Dice que pues porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fíjense, va a ser un galardón grande cuando lleguemos al cielo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos bienaventurados cuando por la causa de Jesús hemos sido vituperados y perseguidos, dice, y digan toda clase de mal, porque van a hablar mal de uno, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo y el mismo Satanás no quiere que siga avanzando el reino de Dios. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque eso es lo que esperamos, hermanos: cielos nuevos y tierra nueva. Dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense, los que padecen por causa de la justicia, dice la palabra: bienaventurados. Bienaventurados eres cuando digan toda clase de mal. En Romanos capítulo 5, también vemos aquí, Romanos capítulo 5, verso 3 al 5, dice la palabra. Bueno, vámonos desde el 1, Romanos 5, 1 dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, o sea, no nada más siendo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, y no nada más esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjense, en las tribulaciones tenemos que gloriarnos. Está viendo que la tribulación, ¿qué produce, hermanos? Dice que la tribulación produce paciencia. Si no tienes paciencia, Dios va a pasarnos. Si no tenemos paciencia, Dios va a pasarnos por tribulaciones, porque eso produce la paciencia. Dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y porque fue derramado el amor de Dios por medio del Espíritu, podemos pasar por las tribulaciones y Dios nos va a dar la fortaleza. ¿Por qué? Porque dice que nuestro gozo está, la fortaleza nos va a dar Dios, y con gozo vamos a poder pasar por todas esas tribulaciones, por todas esas aflicciones. ¿Por qué? Porque dice que porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros podemos pasar con gozo cualquier tribulación, cualquier circunstancia, cualquier aflicción, cualquier prueba, la podemos pasar con gozo. Y entonces cuando la gente nos vea, gente que no conoce de Dios, o gente que va a la iglesia y conoce de Dios, pero no tiene ese gozo, ellos van a ver el por qué tenemos eso. Podemos decir claramente, porque es lo que dice la palabra, que debemos de estar gozosos y debemos de gloriarnos en las tribulaciones, porque es lo que dice la palabra en Romanos 5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Cuando tenemos el amor de Dios, hermanos, que ya fue derramado en nuestros corazones, cualquier cosa que nos suceda, aunque sea mala, vamos a pasarla con gozo, con alegría, porque ese es un fruto del Espíritu, hermanos. El fruto del Espíritu, uno de ellos es
el gozo. Y está en Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, si vemos que el fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es gozo, entonces, ¿qué tenemos? Porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos que tener gozo, porque ya tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da el gozo, porque ese es un fruto del Espíritu Santo. Vemos claramente, hermanos, que porque es el fruto del Espíritu, el gozo, tenemos que vivir con gozos, aún pasando por tribulaciones. En Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, que está en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 4, nos habla también de que aunque vamos a padecer como cristianos, tenemos que estar con gozo. Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 en adelante, dice, padeciendo como cristianos, porque vamos a padecer, hermanos. El mundo dice que aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya no nos portamos como antes, ya no seguimos la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque ahora somos cristianos y la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Ya no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, pero ya no nos portamos como el mundo, ya no le seguimos la corriente a este mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos, hermanos, por gracia, porque Jesús vino a morir por nosotros, nos arrepentimos de nuestros pecados y ahora nosotros, porque hemos sido salvos y por la gracia de Dios, ahora nosotros hacemos buenas obras. Fíjense en lo que dice en Primera de Pedro capítulo 4, verso 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque estaba pasando por pruebas. Por eso dice aquí Pedro, le dice con los que estaban ahí con él, le dice, amados, que eran los hermanos que estaban con él. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y así te digo a ti, iglesia cristiana, que me estás viendo o escuchando por medio de los medios sociales, las redes sociales. Dice, amado, no os sorprendáis de fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Fíjense, hermanos, gozaos. No estés triste, porque tú ya eres una persona nueva, una persona que fue redimida, que murió Cristo en la cruz del Calvario por ti. No tienes que estar triste, dice, gozaos aún en las pruebas, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Gózate en las pruebas, gózate en las tribulaciones, gózate en las pruebas. Porque así tú le muestras al enemigo que aún pasando por tribulaciones, como le hizo Job, él no estaba triste, él no estaba afligido, él estaba contento, estaba gozoso, glorificando y alabando a Dios. Y así debemos de estar nosotros, gozosos, alabando a Dios, glorificándolo, adorándolo. Dice la palabra, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, porque vamos a ser vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados. Somos bienaventurados, somos bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y porque el Espíritu de Dios ya mora en nosotros, ya reposa en nosotros, nosotros podemos pasar cualquier prueba. No importa qué nos acontezca, no importa qué clase de prueba, no importa si tienes una enfermedad,
Tú gózate, dale la gloria a Dios, alaba a Dios y vamos a ver si esa enfermedad no desaparece. No tienes trabajo, gloríate en medio de esa tribulación y Dios te va a dar lo que tú quieres, pero tienes que tener fe también, tienes que haberte también arrepentido de todos los pecados. Dice la palabra, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, porque había gente que estaba blasfemando el nombre de Jesús. Pero por vosotros es glorificado, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, y hemos padecido todos como cristianos, hermanos, dice, no se avergüence, no te avergüences, hermano, hermana. No te avergüences, iglesia, si padeces como cristiano, dice la palabra. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifica a Dios por eso. No te avergüences, sino que, porque muchas veces, hermanos, en la iglesia, ¿verdad? Llega un hermano recién convertido y pues cree que todo es bonito, pero y le empiezan a pasar cosas, a tener tribulación, pruebas, y luego dice, ¿y dónde está Dios? O sea, ellos creen que ya entraron, se convirtieron en cristianos, en creyentes, y ya todo va a ser color de rosa, pero no, hermanos, vamos a padecer como cristianos, no debemos de avergonzarnos, sino seguir glorificando a Dios por ello, y muchas veces el enemigo los engaña, hermanos. Hay cristianos que si van a la iglesia, ellos creen que al ir a la iglesia ya tiene que ser todo bonito, las bendiciones. No, tienen que pasar todos por pruebas, hermano. Tenemos que pasar por pruebas. ¿Para qué? Porque dice la palabra que la prueba es necesario. Dios nos va a probar, como lo dijo aquí en Primera de Pedro capítulo 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. Y por eso, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo, vamos a a tener tribulaciones, pruebas. Vamos a anunciar la iglesia, bueno, está aquí en pantalla, vea, la Iglesia Cristiana Consolación, está en el 13207 Orleans Street, Houston, Texas, 77015. Cualquier pregunta que tengan, pueden hablar al teléfono del celular del pastor Luis Larrinaga al 936-447-0133. Y ahí en pantalla podemos ver el nombre de la Iglesia Consolación, el nombre del pastor y del teléfono donde ustedes pueden llamar para cualquier pregunta. Bueno, continuando, estar siempre gozosos, porque eso es lo que Dios quiere, hermanos, que vivamos con gozo. Y vamos aquí en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, vemos cómo Pablo estaba teniendo aflicción, estaba predicando en un lugar que se llamaba, predica en Chipre, dice la palabra, en Hechos 13, capítulo 13, versículo 45. Y fíjense lo que pasa aquí, hermanos. Dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, porque estaban hablando la palabra, estaban predicando el evangelio, hermanos, estaban padeciendo como creyentes, como cristianos. Pero fíjense en cómo estaban, a pesar de que estaban en esa situación, porque había judíos
muchedumbre que se llenaron de celos y envidia y querían maltratarlos, los maltrataron, mejor dicho. Y dice la palabra aquí, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. En el 48 dice: los gentiles oyendo eso se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos, vean aquí, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución. Fíjense, levantaron persecución contra Pablo y contra Bernabé. Empezaron a tener tribulación, prueba, persecución. Pero fíjense en cómo ellos estaban, hermanos. Dice: y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y ellos, o sea, Pablo y Bernabé, se sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Sacúdete el polvo del pie, hermanos, cuando estén hablando mal de ti, y bendícelos. Bendice, dice la palabra, al que te maldice. Ora por el que te persigue. Dice la palabra que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que desearles el bien. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra. Debemos de estar siempre gozosos, hermanos, en todo tiempo. Pablo nos exhorta bien claro en Primera de Tesalonicenses. Nos vamos a ir nuevamente a esa escritura donde dice: estad siempre. No dice estar de vez en cuando gozoso, dice estar con gozo. Estar con gozo, hermanos. Y eso es lo que tenemos que estar, siempre gozosos. Dice estar siempre gozosos. ¿Qué es siempre? Continuamente, todo el tiempo. No nada más cuando nos va bien, no nada más cuando tenemos bendiciones, no nada más cuando recibimos algo. No, es todo el tiempo, siempre. En todo el tiempo, esté bien o no esté bien nuestra situación, haya pruebas o no haya pruebas, tenemos que estar gozosos, porque ya el Espíritu, ya mora en nosotros el fruto del Espíritu Santo que vimos. Y porque está el fruto que es el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu que es el gozo, debemos de estar gozosos, para que la gente que no tenga a Dios pueda ver en nosotros ese gozo, y van a quedar sorprendidos y van a decir: ¿qué le pasa a este? ¿O qué le pasa a esta hermana? Está gozosa y está pasando por una prueba, está pasando por una tribulación, porque el gozo del Señor dice que es nuestra fortaleza. Ya el Espíritu Santo mora en nosotros, y porque mora el Espíritu Santo en nosotros, nosotros tenemos que tener todo el tiempo gozo, porque es lo que dice la palabra, estar siempre gozosos. Y así te digo a ti, hermano, hermana, que me estás viendo o que me estás escuchando por medio del Facebook o de YouTube, estar siempre gozoso. No nada más cuando te vaya bien, no nada más cuando recibes bendición, no nada más cuando tengas salud, no nada más cuando tengas trabajo, no nada más cuando no te falte nada. No, hermanos, tenemos que estar gozosos todo el tiempo, tengamos o no tengamos. Porque dice la palabra que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Tenemos que estar todo el tiempo gozosos, hermanos. Estar siempre gozosos. Así que, hermanos y hermanas, estar siempre gozosos. Bueno, hemos llegado al final de su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Gracias por habernos sintonizado. Hasta el miércoles a las 10 estaremos nuevamente con ustedes. Bendiciones. Espíritu Santo. Este fue su programa Bienvenido, Espíritu Santo. Conducido por el predicador Luis Gómez. Jesucristo, bienvenido
a este Para mayor información o si desea oración, comuníquese al número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Será hasta el próximo programa. Dios les bendiga.